la que sigue. Leo para ustedes Colosenses capítulo 3, versículo 18 al 21, pero desarrollaremos 18 y 19. Dice la palabra de Dios: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Señor, te damos gracias por este tiempo. Te pedimos nuevamente que tú seas guiándonos en el estudio de la palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo sea llevándonos a una enseñanza fiel, a una enseñanza donde realmente estudiemos lo que tú has dejado revelado y no lo que haya en nuestras emociones. Y ayúdanos a que podamos aplicar estas enseñanzas a nuestras vidas y que podamos realmente tener un crecimiento espiritual, una madurez espiritual para tener mejor relación interpersonal con nuestros vecinos, con nuestros familiares, con nuestros cónyuges y en general con nosotros mismos. Te lo pedimos en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, pueden tomar asiento. La ventaja que tenemos al enseñar la palabra de Dios de manera expositiva es que no se nos permite dejar algún texto y brincarnos y pasar a otro porque no queremos enseñarlo. Recordemos que el Espíritu Santo, por medio de Pablo en esta carta, lo que hemos visto es que busca establecer de manera muy clara la suficiencia de Cristo para salvar. Por eso la lectura de Colosenses 3 del 1 al 17, donde podemos ver que allí estamos en una vida antigua, que esa vida antigua debe de quedarse atrás y tenemos una nueva vida. Es por medio de Pablo en esta carta, como lo hemos visto, que se busca establecer de manera muy clara la suficiencia de Cristo en nuestra vida y que de esta manera podamos entender que Cristo es el todo en todos. Y que Cristo es el todo y que no necesitamos absolutamente nada más para ser salvos, sino que la salvación está en Cristo. Decíamos que el creyente necesita para crecer no más reglas ni experiencias místicas, sino que lo que necesita es madurar espiritualmente, adquirir un mejor conocimiento de lo que tenemos y de lo que somos en Cristo. Y entonces, cuando comprendamos esto, cuando podamos entender lo que somos en Cristo, lo que Cristo ha hecho por nosotros, entonces nosotros debemos vivir una vida en consecuencia. Debemos vivir como hijos de Dios. Colosenses 3:3 dice que nuestra vida está escondida en Cristo. Recuerde que estudiamos que ahora tenemos una nueva identidad, que tenemos una identidad en Cristo y que debido a esto hemos sido justificados por el Padre. Ahora hacemos parte entonces de una nueva comunidad, como lo decíamos, que es la iglesia. Tenemos un nuevo eje sobre el cual gira y rueda toda nuestra vida y ese eje es Cristo. Decíamos que para vivir una vida centrada en Cristo debemos ser gobernados por la paz de Cristo, debemos ser saturados o llenos de la palabra de Dios y debemos hacerlo todo en el nombre de Cristo. Esto es lo que hemos venido estudiando hasta ahora. Cristo entonces debe ser el centro en toda nuestra existencia. Debemos vivir por Él y para Él en todas las áreas de nuestra vida. Y decíamos que esto
no solo debe repercutir en mi relación con Dios, sino que tiene que repercutir en la relación unos con otros. Y lo que hoy nos trae este texto precisamente es cómo debe ser un matrimonio cristocéntrico, cómo debemos vivir nuestra relación matrimonial los creyentes. Estamos iniciando una serie que he titulado Deberes sociales de la nueva vida, y es ese desarrollo que nos va a traer el texto que leímos de cómo debe ser nuestra vida en matrimonio, cómo debe ser nuestra vida si soy hijo y cómo debe ser nuestra vida si soy padre. Y más adelante continúa hablándonos también de siervos y de patronos. Lo que vemos en este texto es cómo debemos los creyentes vivir en nuestra vida matrimonial. Pablo no escribió esto porque fuera un consejero matrimonial, y la idea no es que los líderes y pastores de las iglesias seamos y tengamos que ser consejeros matrimoniales. Somos ministros del Evangelio, pero que cuando se nos pide ayudar y apoyar en esas relaciones, no solo matrimoniales, sino personales, nuestra consejería tiene que ser una consejería bíblica. No podemos llegar a emocionalmente dar consejos, sino que nuestro consejo debe ser de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso ha dejado el Espíritu Santo escritas estas líneas, para que aquellas personas que tenemos responsabilidad sepamos cómo aconsejar y no aconsejar emocionalmente. El tema que hoy trataremos ha quedado escrita en la palabra de Dios precisamente porque es demasiado importante en la vida de los creyentes. Hoy vamos entonces a desarrollar el matrimonio cristocéntrico. Inicialmente vamos a tratar de entender la relación matrimonial de acuerdo a la palabra de Dios, y luego tomaremos el mandato a las mujeres y tercero el mandato a los hombres. Miramos entonces, tratemos de entender la relación matrimonial, entendiendo la relación matrimonial. Lo que busca el Espíritu Santo por medio de Pablo en este texto es mostrarnos las implicaciones que trae el Evangelio a nuestra vida práctica, a nuestro diario vivir. Los creyentes no podemos pasar por alto la conexión que existe entre Cristo, el Evangelio y nuestro matrimonio. O si lo prefiere y no es casado, piense en las relaciones que usted tiene con las demás personas. Si nosotros vivimos nuestro matrimonio centrados en Cristo, si nuestras relaciones interpersonales están centradas en Cristo, perdiendo el aspecto más importante de nuestra relación, nosotros estamos fuera de foco. Nosotros tenemos que tener claro que si nuestra vida está centrada en Cristo, nuestras relaciones y nuestro matrimonio tiene que reflejar a Cristo. Si no vivimos nuestro matrimonio de manera cristocéntrica, con base en el Evangelio, mis hermanos, no tenemos ni idea de cómo podemos tratar a las demás personas o cómo podemos tratar a nuestro cónyuge. A los matrimonios es importante hacerles una pregunta. Pero como hay personas casadas, que no son casadas, no piensen que entonces me voy a retirar porque esta es una enseñanza para matrimonios. Tome lo que alcance, porque incluso para los niños esta enseñanza puede ser muy importante si toma todo aquello que le sea útil en medio de esta enseñanza, porque aunque el tema es para los matrimonios, la Biblia nos compete a todos.
aún a los niños. ¿Cómo piensa usted? Sería la pregunta. ¿Cómo piensa usted que está en su matrimonio el día de hoy? O si lo prefiere, ¿cómo están sus relaciones familiares o en la empresa en el día de hoy? ¿Está satisfecho con esa relación? ¿Está satisfecho con esa relación de cónyuge que tiene, con una relación de matrimonio? ¿O posiblemente se siente decepcionado y frustrado con el cónyuge que hoy tiene? De pronto usted recuerda la cara el día en que se unió en matrimonio. Seguramente que si miramos fotos, ninguno de nosotros estaría aburrido en ninguna de ellas. Fue un día de gozo, fue un día de alegría, pero la pregunta que debemos hacernos es: ¿usted hubiera tenido la misma sonrisa, el mismo gozo, la misma alegría si hubiera sabido en ese momento lo que hoy conoce en su matrimonio, lo que hoy ha vivido? Y entonces, si la respuesta es: la verdad es que yo no lo esperaba de esa manera, la verdad es que sí ha sido muy difícil, la verdad es que ha sido un matrimonio muy complicado y me ha traído muchas preocupaciones. Pero si esa es la respuesta, o si por lo menos lo ha pensado, entonces es porque necesita contemplar de manera más enfática su relación matrimonial a la luz del Evangelio. Y eso es precisamente lo que vamos a tratar de desarrollar en los versículos que hoy vamos a estudiar. Hemos venido hablando mucho del Evangelio y de ser cristocéntricos. Lo que vamos a tratar de revisar es qué tiene que ver el Evangelio con mi matrimonio. Y para ello vamos a hacer una lectura paralela en Efesios 5, capítulo 5, versículos 25 al 32. Voy a leer para ustedes, es una lectura paralela al texto que estamos viendo sobre la relación matrimonial. Dice el verso 25 de Efesios 5: Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ellas, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Continúa el verso 29 diciendo: porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Verso 30: porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará, versículo 31, el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Lo que podemos ver en este texto es una comparación entre la relación que Cristo tiene con su iglesia y el matrimonio. Dice el verso 25: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, dice el verso 29, sino que la sustenta, la cuida, como también Cristo a la iglesia. Vemos entonces una gran similitud en estas dos relaciones. La relación del matrimonio fue diseñada por Dios desde el libro de Génesis capítulo 2, verso 24, es decir, desde la creación del mundo, la relación del matrimonio fue instituida por Dios. Y eso es lo que está diciendo el verso 21.
Está tomando simplemente el texto de Génesis 2:24, que ya lo leímos. Y aquí se nos está diciendo Pablo que en esto existe un misterio. Recordemos que un misterio es algo que nosotros no hubiéramos podido entender si Dios mismo no lo revela en las Sagradas Escrituras. El misterio es que cuando Moisés escribió el libro del Génesis, no sabía y nadie tenía idea en la historia de la redención, hasta que Pablo lo escribió, que nadie supo que cuando Dios diseñó el matrimonio en Génesis 2:24, lo que estaba llevando era a mostrar la relación de Cristo con su iglesia en el futuro. Fue un ejemplo o un modelo de lo que sería la relación de Cristo y la iglesia. Esto es lo que quiere decir que los matrimonios deben reflejar la relación de Cristo con la iglesia. De modo que cuando la relación matrimonial fue instituida, Dios en lo que estaba pensando es que ese matrimonio tenía que reflejar lo que más adelante se iba a venir a presentar, que era la relación de Cristo con su iglesia. Escúcheme esto que es muy importante. El gran propósito del matrimonio no es que nosotros seamos felices o que nuestro cónyuge supla nuestras necesidades. Es lógico que debamos ser felices en el matrimonio, la idea es que disfrutemos de nuestro matrimonio, pero esa felicidad viene como consecuencia de cumplir el propósito, y ese gran propósito del matrimonio es que nosotros representemos ante el mundo la relación de Cristo con la iglesia. De modo que nosotros tenemos que mostrarle al mundo que efectivamente somos felices, que gozamos y disfrutamos nuestro matrimonio. Estamos casados con un pecador o con una pecadora que necesita ser transformada por el poder del Evangelio. Nosotros somos llamados a ser uno de los instrumentos, escuche, somos llamados a ser uno de los instrumentos que Dios va a usar para esa transformación en la vida de nuestro cónyuge. Un comentarista dijo, el propósito del matrimonio es ayudar a nuestro cónyuge a través de un amor sacrificial para que llegue a ser lo que él o ella será cuando sea glorificado. Ese es el propósito del matrimonio. Cada uno de nosotros tiene que trabajar en el crecimiento espiritual de la otra persona. Eso es lo que Cristo está haciendo con los hombres y las mujeres que componen la iglesia. Está trabajando en nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma, preparándonos para tomarnos como esa esposa santa que Él anhela. El matrimonio entonces se asemeja a Cristo y a la iglesia. Nosotros tenemos que sacrificarnos así como Cristo se sacrificó por su iglesia. ¿Qué es lo que nos dice Efesios en el versículo 25 del capítulo 5? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Versículo 26. Para santificarla, porque Él quiere presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tenga ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Cristo entonces está orando en cada uno de nosotros para presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa. Y ahora está mandando a los esposos a que amen a sus esposas con ese tipo de amor.
está diciendo que amemos a nuestras esposas como Él ama a su iglesia. En lugar de estarnos quejando, los varones, por las debilidades y pecados de nuestra esposa, en lugar de estarnos quejando o llenándonos de amargura contra ella y estar culpándola, es que yo soy así porque usted me hace ser así. Yo hago lo que hago porque usted me lleva a hacer eso. En lugar de eso, lo que tienes que hacer es ser un agente de cambio en la vida de tu esposa. Tienes que tratar de ayudarla a crecer, junto contigo, porque los dos somos pecadores. Eso, mi hermano, es amar a tu esposa como Cristo amó a su iglesia. Ahora, la palabra de Dios está mandando a las mujeres también a que deben hacer algo. De ellas dicen que son la ayuda idónea del esposo. Nosotros los hombres necesitamos la ayuda, necesitamos el apoyo de nuestra esposa para llegar a hacer todo lo que Dios desea que nosotros seamos hacer, de tal manera que los dos tenemos responsabilidad en ese matrimonio. El gran propósito del matrimonio entonces es representar adecuadamente el tipo de relación que Cristo tiene con hombres y mujeres que aún estamos en crecimiento, en un proceso gradual de santificación. Muchos de los matrimonios cristianos se sienten frustrados en su relación porque no están viviendo su matrimonio bajo una perspectiva del Evangelio. No ven a su cónyuge bajo la perspectiva del Evangelio. Nosotros nuevamente somos pecadores salvados por gracia, casados con pecadoras salvadas por gracia, a quienes debemos amar con la misma gracia que nosotros hemos sido amados por Dios. Primera Timoteo capítulo 1 versículo 15, Pablo dice, hablando del Evangelio, que Cristo vino al mundo para salvar a pecadores. Es importante que entendamos que cada uno de nosotros, a pesar de ser salvos, continuamos siendo pecadores. Pero es muy importante que tengamos en cuenta que Cristo ya nos ha concedido, nos ha entregado una maravillosa e inmensa gracia, y que si yo soy consciente de estas dos cosas, de que soy pecador, pero que el Señor Jesucristo ha derramado una gran gracia sobre mí, yo debo estar agradecido a Dios al redimirme del pecado y al saber que tenemos al Espíritu Santo que diariamente nos está consolando y nos está exhortando en medio de nuestros pecados. Sería bueno que se preguntara cómo sería la relación si en todo momento estuviéramos siendo conscientes de que debemos aplicar el Evangelio a nuestra relación matrimonial. ¿Cómo sería nuestra relación matrimonial si en todo momento cada uno de nosotros estuviera pensando, cuando voy a actuar, cuando voy a responder, cómo actuaría Cristo, cómo respondería Cristo en este momento? Cuando tienes esto en mente, ¿cómo lidias con las dificultades? Cuando tienes esto en mente, ¿cómo lidias con esas diferencias y pecados de tu cónyuge? La gran mayoría de nuestros problemas y dificultades y pecados matrimoniales son problemas de orgullo y de vanidad.
¿Cómo podríamos luchar contra el egocentrismo y el orgullo que existe en nuestro corazón? No, es que yo soy así y así voy a seguir siendo. Puro orgullo, pura vanidad. Entréguele ese orgullo al Señor. Es necesario, para poder ser realista, vernos a nosotros mismos a la luz de nuestra pecaminosidad. A mí, ¿por qué me ofende que mi mujer me haga algo? Porque es que a mí, es que yo soy el varón de la casa, es que yo soy el que más conozco la Biblia, es que yo soy el que más sé, es que ella tiene que respetarme a mí. Puro orgullo, pura vanidad. Es necesario, para poder luchar con el egocentrismo y el orgullo, que yo sea consciente de cuán grande es mi pecado y ver cuánta misericordia ha tenido Dios conmigo. Es necesario que nos hagamos una pregunta: ¿efectivamente yo soy realista al entender que yo soy un gran pecador? ¿O me veo como ese eje sobre el cual debe girar el mundo? ¿Yo realmente me siento pecador o yo me creo el más santo y me creo el que más sé? ¿Te ves a ti, como dice Pablo, como el primero de los pecadores, y entonces te consideras más pecador que tu cónyuge, o piensas que eres más santo o más buena persona que tu cónyuge? Mientras no te veas a ti mismo y a tu cónyuge a la luz del Evangelio, tu matrimonio no va a funcionar bien, porque funcionará como funciona el mundo. Si te empeñas en considerarte mejor, más sabio, mejor cristiano que tu cónyuge, las cosas no van a funcionar y continuarán las diferencias y los problemas. Es necesario que veamos y que busquemos el impacto del Evangelio en nuestro matrimonio. Somos pecadores, pero Dios ha provisto una inmensidad de recursos, los cuales encontramos en la palabra de Dios, para que nosotros podamos ser agentes de cambio en nuestra vida, pero también en la vida de mi esposo o mi esposa. El Evangelio revela nuestro pecado, pero también revela lo que Dios está haciendo para cumplir su propósito en nuestras vidas. Yo soy un vil y miserable pecador, continúo siéndolo, pero el Señor está haciendo la obra en mí. El Señor está trabajando en mí día a día. La razón por la que nosotros podemos mirar hacia nuestro matrimonio con gozo y con esperanza es que nosotros conocemos que Dios está trabajando en nosotros, a través de nosotros, para su gloria. Es reconocer que Dios está trabajando en mi esposa, así mi esposa sea muy complicada, y entender que Dios está trabajando en mí, aunque mi orgullo sea muy grande y muy petulante. Ahora, permítame decirle que, mi hermano y mi hermana, usted no es el centro del matrimonio. El centro de su matrimonio es la gloria de Dios a través del Evangelio. Por eso es que estamos hablando del matrimonio cristocéntrico. Dios, a través de ese par de pecadores salvados por gracia, desea mostrarle al mundo, y mira la importancia de cuidar nuestras relaciones interpersonales en la familia, pero también hablando del matrimonio. Dios desea, a través de ese par de pecadores, mostrarle al mundo que por su gracia esos dos pecadores se tratan con gracia, se respetan, se admiran, se aman y continúan unidos para salir adelante en todas las dificultades. Todo esto es únicamente por la gracia que Dios ha derramado sobre nosotros. Mi hermano, nuevamente, no somos capaces solos.
Necesitamos al Espíritu Santo para que nos exhorte, para que nos consuele en medio de las dificultades del matrimonio. La gracia de Dios sobre estos pecadores es lo que hace que el matrimonio sea una relación maravillosa y llevadera. No es por lo que nosotros somos o hacemos, es únicamente por la gracia que Dios derrama sobre nosotros. Dice un comentarista: el matrimonio no es asombroso porque brinda gozo a las personas, ni porque genera un ambiente de amor y de cuidado a los niños, ni porque trae estabilidad a la sociedad. Aunque la realidad es que todo esto es importante. Es importante que los chicos estén tranquilos, es importante que la sociedad tenga estabilidad a través del matrimonio, y es importante pues que disfrutemos los cónyuges de una relación matrimonial. Pero el matrimonio es maravilloso porque Dios lo ha diseñado para mostrar su gloria. Cuando usted ve un matrimonio que marcha súper bien a pesar de las dificultades, todos tenemos dificultades, pero el matrimonio, pero Dios nos da consuelo y nos ayuda a manejar esas dificultades. Y cuando usted ve un matrimonio que marcha súper bien a pesar de las dificultades, usted ve la gloria de Dios en ese matrimonio. Ahora, si todo lo anterior lo tenemos claro, miremos cómo continúa el Espíritu Santo ahora hablándonos a las esposas y a los esposos en el texto que estamos estudiando. Miremos el mandato a las mujeres. Era muy importante que entendiéramos lo que es el matrimonio con respecto al Evangelio. Ahora miremos lo que le dice el Evangelio a las casadas, versículo 18. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Eso sí que golpea duro en esta época. Debido a la influencia del feminismo en la sociedad y el empoderamiento femenino equivocado que se ha venido enseñando, muchas personas no están de acuerdo con este texto. Pero si evaluamos lo que ha sucedido, es que el machismo, que no es un mandato divino, es más bien un pecado debido a la caída, esto ha hecho que la mujer busque ser liberada porque se está sintiendo sometida y maltratada. Es porque a muchos les ofende que cuando se habla de sumisión, porque cuando se habla de sumisión se piensa en la gran cantidad de personas que han sido y que continúan siendo abusadas por hombres machistas. Y cuando hablamos de abusadas, no hablamos solamente de golpear, hablamos de el maltrato verbal, que es muy común. Gorda, fea, acabada, vieja. Y nos decimos un montón de groserías, entre comillas. Perdemos el respeto el uno por el otro y comenzamos a maltratarnos, y allí es donde comienzan las dificultades. Miremos lo que no significa sumisión, para que podamos entender lo que es sumisión. Sumisión no significa inferioridad. Dios, el Hijo, el Señor Jesucristo, se sometió voluntariamente a la autoridad del Dios Padre, y eso no lo hizo menos Dios, ni menos glorioso, ni menos digno. Es más, cuando Él se encarnó, cuando vino al mundo, se sometió a padres terrenales. En Lucas 2:51 se nos dice que estuvo sujeto a sus padres mientras vivía bajo su techo. De tal manera que aquí tenemos a alguien que es infinitamente superior a los padres, en este caso a los padres terrenales, y aún así se sometió a ellos. De manera que sumisión no significa inferioridad.
Tampoco significa obediencia ciega. Hechos 5:29 nos dice que es necesario que obedezcamos a Dios antes que a los hombres, de tal manera que la mujer no puede obedecer a su marido si está contraviniendo a la palabra de Dios. Tampoco significa que la esposa debe suprimir su creatividad. Es que usted no puede pensar, no puede hacer, no puede crear. Yo soy el que mando en este hogar y hago las cosas como yo quiero. No es suprimir su creatividad o su iniciativa, o verse un cero a la izquierda que no tiene valor y que tiene que convertirse en un ente pasivo y entonces no hacer nada en este mundo. Si revisamos lo que dice Proverbios 31 sobre la mujer virtuosa, queda completamente destruido el malentendido que existe sobre lo que es la sumisión errada de la mujer. La mujer que se describe como una mujer virtuosa en Proverbios 31, ¿qué nos dice? Que usa los dones y talentos que Dios le ha concedido para apoyar ese hogar, y por eso y no por eso está menospreciando la autoridad de su marido. Tampoco significa que no pueda corregir o hablar a su esposo o aún enseñarle algo a su esposo. Dios le ha dado un cerebro a nuestras esposas para pensar, para evaluar, y seguramente en algunas ocasiones ellas ven a sus esposos, nos ven a nosotros cometiendo atrocidades, cometiendo estupideces, cometiendo errores, tomando malas decisiones. Ahora, no es para que entonces ahora las mujeres comiencen a ser el Espíritu Santo de su esposo y comiencen a considerar que todo lo que hacen es malo y que entonces lo van a estar corrigiendo en todas partes, lo van a estar haciendo quedar mal delante de todo el mundo, menoscabando su autoridad o criticando o corrigiendo en público. Hay muchas mujeres que de hecho le hablan a sus maridos como si fueran los hijos, y lo hacen en la sociedad, en la iglesia, en muchas partes. Pero mis hermanos, si tenemos una mujer a la cual no le permitimos que nos haga ver nuestros errores, nuestras equivocaciones, nuestras malas decisiones, no podemos pretender que sea nuestra ayuda idónea. Si usted no le hace caso a su esposa, entonces ¿para qué una ayuda idónea? Usted no necesita una ayuda idónea. Dice Proverbios 31:26 que la mujer virtuosa abre su boca con sabiduría. Una mujer sujeta a su marido no es una mujer que no habla, y cuando lo hace sabiamente. Es necesario, maridos, que incluyan a su esposa en las decisiones. Miremos ahora entonces qué significa sumisión. Sumisión significa subordinarse, colocarse bajo el rango de autoridad correspondiente. Significa someterse voluntariamente al liderazgo de otra persona. El concepto de sumisión presupone que algunos han sido colocados en autoridad y otros deben sujetarse a esa autoridad. Entonces podemos ver claramente que no se trata de alguien que es sometido, sino que es alguien que se somete voluntariamente. Si lo miramos a la luz del Evangelio, en el matrimonio, y esto es muy importante, en el matrimonio a la esposa le corresponde representar el papel de Jesús. ¿En qué punto? Como alguien que se sometió voluntariamente al Padre.
Lo que esto significa es que la esposa debe tener una disposición en su corazón y en su mente a honrar, a respetar, a afirmar y a apoyar la autoridad del esposo. La esposa debe tener una inclinación a respetar y admirar a su esposo aún cuando él no esté presente. Esa debe ser una actitud del corazón de la mujer hacia su esposo. Esposa, su marido es digno por la posición que ocupa. Dios le concedió esa posición, no por lo que él es. Si es sabio, si es paciente, el esposo es digno de respeto en la posición en que Dios lo ha colocado en el matrimonio. Que es que Julio, que es que mi esposo es el más terco, es el más malo, es el más terco. Ya ahí tenemos que empezar a evaluar qué está pasando. Pero en lo normal, el esposo es la autoridad, y si es que es una autoridad mal llevada, es lo que tendríamos que evaluar puntualmente. Pero en general, lo que la palabra de Dios enseña es que el esposo es la autoridad y la esposa es la ayuda idónea. La actitud de respeto se manifiesta en obediencia. La obediencia sin honra no es sumisión, y claro entonces es que una honra que no lleva a la obediencia no es honra. No es que yo honro a mi esposo, pero ni lo respeta ni le hace caso, ahí no hay honra. Ahora, lo que está detrás de esa sumisión no es otra cosa que una obediencia al Señor Jesucristo. Cuando usted, a pesar de todas las dificultades que tiene con su marido, usted se sujeta a su marido, usted está siendo obediente a la palabra de Dios porque está siendo obediente al Señor Jesucristo. El texto dice: casadas, estar sujetas, sométanse a sus maridos como conviene en el Señor. Así debe ser, porque así lo decidió el Señor. Eso es lo apropiado. Efesios 5:25, que es el verso que nos está apoyando en el texto que estamos estudiando, dice: casadas, estad sujeta a vuestros maridos como al Señor. Ahora, mandato para los hombres. No es solo a las mujeres que les han dado madera, viene la de los hombres. Mandato a los hombres, tercer punto. Así como las esposas deben representar a Jesús como aquel que se somete al Padre, los esposos, escuche esto, deben representar a Jesús como cabeza que ama a la iglesia. Mis hermanos, mis hermanas, los dos representamos a Jesús en el matrimonio. Y esto me pareció increíble. La mujer sometiéndose y el hombre respetando y amando a su esposa como el Señor ama a su iglesia. En los dos, entonces, en la relación matrimonial se representa a Jesús. El esposo lo hace como cabeza amante de la esposa. Miremos lo que dice el verso 19. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Ya vimos lo que dice el verso 25 del capítulo 5. El modo de imitar es el amor de Jesús por su propia iglesia. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Mis hermanos, la palabra de Dios no nos está pidiendo que a los varones que sometamos a nuestras esposas. La responsabilidad que Dios pone sobre el varón es amar a la mujer. Ya estudiamos antes que la mujer no debe ser sometida. Ella sabiamente, voluntariamente debe sujetarse a su marido. Ahora,
si nuestro modelo es Jesús, pues entonces es obvio que al ser cabeza de la mujer, eso no te debe llevar a sentirte más importante que ella, o no debe llevar a exaltarte sobre ella, no debe llevarte a pensar que eres más importante o mejor que ella. El concepto de cabeza en la Biblia, escuche esto, el concepto de cabeza en la Biblia está orientado al servicio de los demás. La máxima cabeza de la iglesia, el Señor Jesucristo, murió sirviendo a la iglesia, murió en la cruz del Calvario precisamente sirviendo a la iglesia. Y nosotros, mis hermanos, debemos amar a nuestras esposas como Cristo amó a su iglesia. ¿Hasta dónde entonces tenemos nosotros que amar a nuestras mujeres? Miremos cómo presenta la palabra de Dios el hecho de ser cabeza. La Biblia presenta el hecho de ser cabeza como una responsabilidad, no como un derecho. A los esposos, Dios nos ha llamado a guiar, a honrar y a amar sacrificialmente a nuestras esposas, no a demandar que se tiene que someter. Ser cabeza entonces es una responsabilidad, no es un derecho. También la Biblia presenta el hecho de ser cabeza como una autoridad que se confiere para servir. Alguien dijo, si cabeza significa en algún sentido poder,